Voy a comentar una especie de historia real, porque es para situarnos. Dicen que en los años 30, 1930, un señor llamado Perris quiso ir al Polo Norte. Cuando llevaba 2 o 3 días de andadura, dice, voy a ver cuánto he avanzado. Y los aparatos le decían, usted no avanza, usted retrocede. Pensó que el polo magnético vuelve tontos los aparatos y dice, continúo. Al cabo de 2 o 3 días, usted no avanza, usted retrocede. Y como era físico, ya descubrió lo que sucedía. Él, objetivamente, sí avanzaba hacia el Polo Norte. ¿Pero dónde? En un casquete de hielo, en un iceberg. Y el iceberg es una isla que estaba siendo arrastrada por las aguas del océano hacia atrás. Esto es lo que a veces nos está pasando a los cristianos a la hora de evangelizar. No solamente, como decía Karl Rahner hace 50 años, evangelizamos en Europa sobre hielo y la vida está debajo del hielo. No, es que además estamos en un iceberg donde las aguas del océano ya no son de matriz cristiana. ¿Y de qué son? Entre otro, de lo que vamos a hablar ahora. New Age, nueva Gnosis. La espiritualidad del potencial humano. ¿Llega el fin del cristianismo? Retos y respuestas para seguir caminando. Por cierto, el Papa estos días, que acaba de lanzarnos una exhortación sobre la santidad, habla con otras palabras del tema de hoy y lo ha puesto de moda otra vez, lo vamos a ver. Bueno, ¿qué trata de responder esto que llamamos nueva era o Gnosis? Pues las preguntas de siempre, ¿de dónde venimos? ¿Hacia dónde vamos? ¿Qué nos sustenta? ¿Para qué vivimos? ¿Qué podemos creer? ¿Qué podemos amar? ¿Qué podemos esperar? ¿Dónde? En el siglo XXI. ¿Por qué me interesó el tema de la nueva era? En 1986, estando en Roma, tuvimos un encuentro con San Juan Pablo II y nos dijo en un coloquio informal, en Europa, 1986, el mayor problema para el cristianismo empieza a ser el Islam. Y desde el interior, la privatización de la fe, no lo explico, el ateísmo emocional. ¿Qué quiere decir esto de ateísmo emocional? Que mi corazón no está anclado en Dios. Por cierto, que coincidiendo en el año 86 con el superior general de los jesuitas, en la Gregoriana, a los padres jesuitas les dijo ese mismo año, aquí en la Gregoriana hay mucho perito y experto en Dios, pero hay mucho ateo emocional. Dios está aquí y aquí, pero no aquí. Ateo emocional y práctico. Actuamos como si Dios no existiera. Habló él también del naciente laicismo en Europa beligerante. Y ya nos habló de una nueva sensibilidad religiosa, el New Age, la nueva era. ¿Por qué me interesó este tema? Bueno, pues empecé a indagar y me di cuenta que en 1991 en Estados Unidos había ya más de 2.500 librerías especializadas en nueva era, con más de 25.000 títulos y más de 10.000 grupos. ¿Qué me di cuenta entonces? Que estamos en medio de una nueva corriente, con un subsuelo movedizo, lo que he dicho de Perris, donde tenemos que mirarlo, como todos los fenómenos culturales, en clave evangélica de trigo y cizaña, no arrancar prematuramente las cosas, donde tenemos que utilizar lo que también en América del Norte hablan de enseñar latín a Peter o matemáticas. Si quieres enseñar latín o matemáticas a Peter, primero conoce a Peter y luego le enseñas matemáticas. Si yo quiero hablar y conocer la nueva era, tengo que asumir, meterme en la piscina, tendré que purificar aquello que no va de acuerdo con mi fe y tendré que elevar, como nos decía Benedicto XVI. Y Benedicto XVI ponía como ejemplo a Miguel Ángel. Miguel Ángel, cuando encontraba un bloque de granito, no veía el granito, ya veía dentro la estatua que estaba oculta. Y lo único que tenía que hacer el artista es quitar la broza para que apareciese la estatua oculta. Asumir, purificar, elevar. El Papa Francisco nos habla de acoger, discernir y actuar, prácticamente en lo mismo. Seguimos adelante.
¿De qué hablamos cuando hablamos de New Age? Pues mira, Luis, universitario, me invita a leer en los años 80 sobre un nuevo paradigma científico, lo holístico, lo holonímico. Los adolescentes me preguntan sobre espiritismo, cuerpo astral, chakras, reencarnación. Comienzo a escuchar que estamos en una nueva era, la era de Acuario, con esa canción famosísima Her. Los jóvenes escuchan y compran nuevas músicas que divulga Ramón Trecet en Radio Nacional 3, donde dice textualmente: este mundo es apocalipsis, este mundo es feo, este mundo es malo. ¿Quieres hacer el mundo mejor? Escucha y métete en la onda de la nueva era. Con vosotros, las sintonías de la nueva era. En Silos, el fenómeno del gregoriano lo empiezan a vender la multinacional EMI como música de la nueva era. Y veo Burgos, empapada mi ciudad, con carteles que hablan de nueva noxis, de esoterismo, de ciencias arcanas, de cursillos de autorrealización. Empiezo a escuchar y a leer sobre nuevas sectas que no tienen raíces en las iglesias tradicionales. Y en Televisión 2 empiezan a proyectar documentales sobre la diosa Gaia, la diosa Tierra. En 1986, New York Times afirmaba: todo ha sido influido por el New Age, la educación, la salud, el arte, la economía, la política. En el Parlamento de las Religiones, en julio de 2004, estuvieron muy presentes y activos grupos orientales, grupos del potencial humano, grupos esotéricos, grupos de nueva era. En televisiones locales empiezan a dar programas sobre nueva era. A mí me invitan. Y en uno de ellos tuvo la desfachatez uno de los grandes neverianos, militantes, de decirme las 3 reencarnaciones que yo he tenido en mi vida. Me dijo que la primera fue en el siglo XIV y que fui un guerrero en Francia, muy atrevido. La segunda reencarnación también en Francia fui un artista y mi nivel de mente y emocional subió mucho. Y claro, ahora en la tercera reencarnación no he podido ser más que cura, porque ya es el último nivel para adquirir una conciencia elevada. Empiezan en las casas de espiritualidad nuestras a dar cursos de Tai Chi, de Reiki, de Kundalini, de Zen. En la iglesia de Burgos de los Carmelitas me dice el hermano Rosendo: Raúl, ¿sabes que todos los días, cuando acaba la misa de 12, un chaval se pone en postura loto y se queda tranquilo ahí meditando? ¿Por qué no le preguntas de qué secta es? Y ya un día me acerqué y estaba en un rinconcito. Digo: oye, perdona, ¿tú eres cristiano? Dice: no. Ah, y entonces, ¿por qué vienes aquí a la iglesia? Para recoger la energía positiva que los que habéis estado celebrando habéis dejado en este lugar. La energía positiva. Sánchez Dragó, en una entrevista en los años 90, dice: yo todos los días, cuando estoy aquí en Soria, voy a la iglesia de San Juan, románica, preciosa, y comulgo por el rito católico. Y le pregunta al entrevistador: ¿pero usted es católico? No, pero para mí el comulgar significa la comunión universal con la energía crística. Ah, bueno. El arco iris inunda todo, con la bandera de la nueva era y además del movimiento gay. Las revistas empiezan a aparecer muy interesante: Natura, Más Allá, Año 2000, Próximo Milenio, El Buscador, Otros Mundos, Psychology. Tratan temas de androginia, ecología, ciencia oculta, nueva imagen de Dios, España mágica, medicina alternativa, feminismo, nueva espiritualidad. Y me doy cuenta que 3 libros que hemos consumido los católicos como si nada son el resumen de todo esto que llamamos la nueva espiritualidad del potencial humano. Juan Salvador Gaviota, de Richard Bach, El caballero de la armadura oxidada, de Fischer, y El alquimista, de Pablo Coelho. Bueno, entonces, ¿de qué hablamos cuando hablamos de New Age? Pues voy a empezar por el final, por lo que el Papa recientísimamente nos ha dicho. Fijaros qué bonito. Dice el Papa Francisco: en este momento hay 2 enemigos sutiles de la santidad: el gnosticismo, esto es nueva era, y el pelagianismo.
Pelagianismo que en definitiva también es nueva era praxis, el que todo lo conseguimos por los puños, no creyendo en la gracia. Son dos formas de narcisismo y de autoritarismo. Gastan energías en controlar, no en abrirse al don, a la gracia. Ni Jesucristo ni los demás interesan verdaderamente. El gnosticismo actual es una fe encerrada en la cárcel de la subjetividad. Solo interesa una determinada experiencia, un razonamiento que aparentemente nos ilumina. El sujeto queda encerrado en la inmanencia de la propia razón o de sus sentimientos. La perfección de las personas, dice el Papa, no es la noxis, es su grado de caridad. No a una mente con Dios pero sin carne. No a una mente con Dios, con la divinidad, pero sin carne. Tampoco a una espiritualidad de conocimientos acumulados. Los gnósticos prefieren un Dios sin Cristo, un Cristo sin Iglesia y una Iglesia sin pueblo, la subjetividad. De esto vamos a volver sobre ello, ¿eh? Levantad la mano cuando queráis, digo. Fíjate, sigue diciendo el Papa, hay mucha superficialidad vanidosa en el gnosticismo. Asume la forma de cierta armonía, de un orden que abarca todo. Puede darse incluso dentro de la Iglesia y en centros de formación espiritual. Creen los nuevos gnósticos que pueden hacer perfectamente comprensible la fe y el Evangelio, pero el gnosticismo es una ideología que se alimenta a sí mismo y se encieguece aún más. He querido dejar la palabra argentinizada del Papa, se ciega cada vez más. Es engañosa cuando se disfraza de una espiritualidad desencarnada. Quiere domesticar y dominar el misterio de Dios y las vidas de los demás. Pero qué bonito esto, dice el Papa, pero Dios es siempre una sorpresa, nos supera, no lo podemos manejar. Y si creemos que hemos comprendido a Dios, entonces no lo hemos comprendido. Dios no es como una mariposa o una mosca, que yo puedo clavar con un alfiler en un cartoncito. Seguimos con el Papa. Tampoco se puede pretender definir dónde no está Dios, porque los gnósticos tienen dos caras de una moneda, la noxis. Una, te dicen dónde está la divinidad y también son tan creídos y tan engreídos que te afirman dónde no está Dios. Dice el Papa, Él está en todo y sobre todo en toda vida humana, incluso pecadora. No podemos controlar a Dios ni decir dónde Dios no está. La razón y la ideología tienen sus límites. No podemos creernos los mejores o superiores frente a la masa ignorante. Bueno, hasta aquí lo del Papa, que os animo a que lo leáis. Vamos ya a seguir enfocando este fenómeno de la nueva era. ¿Dónde lo encuadramos? Y ya lo adelanto, en las nuevas formas de religiosidad que estamos viviendo hoy y en las nuevas antropologías nacientes. Vamos a empezar por las formas de religiosidad. ¿Qué descubrimos hoy en Europa? Hay una pervivencia, sí, de lo cristiano, aunque sea minoritaria, y de las religiones tradicionales. Hay muchas sectas, sí, de matiz cristiana. Hay formas de religión civil nacionalistas. Me detengo. Y mira que está de moda esto por el tema ahora catalán. Yo he dado clase en Vitoria desde el año 1987 al 2005. Nunca he tenido ningún problema. Menos una vez que se juntaron 40 y tantos misioneros para un reciclaje en teología. Y me dice el decano, tienes que dar esta materia, relación fe-cultura hoy en España, porque tú no eres vasco y tienes otra mentalidad. Primer día de clase, eran 13 horas, expongo lo que iba a ser la materia, bibliografía. Me levanta la mano un misionero de 70 años. Raúl, las cartas boca arriba. Yo primero soy vasco y después cristiano. Y si mi ser cristiano, me ayuda a ser vasco, entonces soy cristiano. Repito, yo primero soy vasco y después cristiano. Y si mi ser cristiano me ayuda a ser vasco, entonces soy cristiano. Yo vi que me estaba tomando el pelo. Me río, miro a los 40 y tantos
y todos con la boquita cerrada y la mirada inquisitoria. Digo, pues mira, yo soy castellano, pero hoy voy a ejercer de gallego. ¿Qué opináis de lo que ha dicho el compañero? Nada, silencio total. Pido luz al espíritu y se me ocurre en ese momento lo siguiente. Primero, el cristianismo es como una bomba lapa, y de esto sabemos mucho, que donde se mete en ideología, en sistema político, lo explota hacia la universalidad. Segundo, yo he nacido en Aranda de Duero, cerca de Caleruega. Soy arandino, burgalés, castellano, español, europeo, pero sobre todo soy bautizado, que voy a la Nueva Jerusalén. Yo no voy a hacer aquí historia. Tercero, el catolicismo y el cristianismo es un águila, imposible de meterlo en una jaula de jilguero, que son los nacionalismos. Y cuarto, ahora entiendo lo que ha pasado en Ruanda, donde las tribus cristianas se han matado entre ellos porque era más fuerte la sangre y la tribu que la fe, que era como un jersey que se quita o se pone, o una guinda que se quita y se pone. Menos mal. ¿Sí? Bueno, menos mal que salimos rápidamente al recreo, porque tocó la campana, y se me junta la mitad de los 40, unos 20. Y me dice, muy bien, Raúl, nosotros somos vasco-españolistas, y lo que tú has dicho es verdad, pero no podemos hablarlo en alto porque estamos perseguidos. Y se me juntan los otros 20. No tienes ni idea. ¿Cómo se nota que no has nacido aquí? Somos vasco-euskaldunes. Y lo que ha dicho el compañero es la verdad. Pasaron 13 días, 13 horas y las posturas como el primer día. Formas de religión civil nacionalistas. Existen los fundamentalismos religiosos, que no me detengo, y la religiosidad neopagana vitalista, con estas formas. Espiritualidad del New Age, sincretista, movimientos de matriz oriental y movimientos religiosos ancestrales. Pero si es verdad que la nueva era solo se entiende en el contexto de la nueva religiosidad, en el fondo la nueva era es toda una antropología nueva. Y mirad, si leéis libros, si vais a ver películas, si leéis en los periódicos las colaboraciones de fondo sobre el problema antropológico, os vais a encontrar que están en juego en este momento las siguientes antropologías. Antropología ecológica. Somos ojos, corazón y manos de la Madre Tierra. La Tierra no nos pertenece, nosotros pertenecemos a la Tierra. La Tierra no tiene ojos, no tiene corazón, tiene manos. Somos nosotros, es nuestra madre. Somos hijos de la Madre Tierra. Segunda antropología, la biónica. Somos ojos, corazón y manos de la gran máquina. Dicen los de Atapuerca, los directores, con los cuales yo tengo un contencioso particular, que ya no vamos a progresar más en el planeta Tierra como especie humana, porque no hay un hábitat para ello. Pero algunos van a vivir en la Luna, en Marte, van a hacer lo que es la vida interplanetaria y van a ser cyborgs, mitad hombres y mitad máquinas. Fuera de la atmósfera terrestre, en lo que hay en la Tierra no se reproduce nada, ni plantas, ni animales, ni hombres. ¿Cómo nacerán y cómo se reproducirán los cyborgs, los humanos en la Luna, en Marte, etcétera? Pues llevarán los gametos, óvulos y espermatozoides y habrá úteros artificiales y habrá clonación y otros sistemas. Esto es lo que nos dicen. Somos ojos, corazón y manos de la gran máquina. Tercero, la antropología humanista. Somos ojos, corazón y manos de la cultura. No somos naturaleza. Somos cultura, lo que en cada momento queramos ser, la ideología de género. Cuarto, soy el que me habita, mitad humano y mitad hombre lobo, licántropo, mitad humano y mitad demonio, mitad humano y mitad ángel, mitad humano y mitad extraterrestre. Quinto, la antropología tecnolíquida. Y pongo ahí, mujer, las trabajadoras de Apple y de Microsoft, en la edad fértil les han pedido las grandes multinacionales que no sean madres. Congelan sus óvulos y al cabo de 20 años de trabajo, cuando todavía tienen 40 y algo, ya les conceden ser madres y ya no están trabajando para la empresa. Tecnolíquida. Y finalmente tenemos la New Age, que es lo del potencial humano,
con, atención, lo nuestro que llamamos creyente bíblico. Somos ojos, corazón y manos de Dios. Dice Gálatas 2, ya no soy yo quien vivo, es Cristo quien vive en mí. Esto que no me puedo detener es clave, es fundamental. Fijaros el proyecto de hombre y de mujer que hoy está en la cultura y donde situamos el fenómeno de la nueva era. ¿Qué queremos ser? ¿Solamente ecológicos, es decir, hijos de la madre tierra? ¿Solamente hijos de la gran máquina? ¿Solamente cultura y no naturaleza? Cultura y naturaleza quiere decir, ¿qué más da que yo nazca con apariencia de varón o de mujer? Puedo elegir ser lo que quiera ser, la ideología de género. Somos, imagínate qué cosa, mitad humanos y mitad de lo que me habita. Somos sencillamente piezas líquidas que no tienen peso. Somos solamente potencial humano, desarrollar lo que llevamos dentro, inmanentismo, subjetivismo, o somos dioses y estamos llamados a ser divinos. Por cierto que yo me río mucho porque mañana es el cumpleaños de un sobrino mío, Pablito. Y cuando él tenía 3 años, digo, Pablito, qué guapo eres. No, tío, soy divino. 3 años. Bueno, vamos allá. Atención a lo que viene ahora. ¿Qué es entonces todo este mundo de la nueva era? No es una simple moda. No. Es toda una visión global de la vida. Es como un gran pulpo al que es difícil ver los ojos. Vemos tentáculos, música, arte, medicina, gastronomía. Arraiga en gente del primer mundo, que tienen el estómago lleno, en las edades que no tenemos en las iglesias, de 25 a 50 años, los que se han marchado por la puerta de atrás de la iglesia sin hacer ruido, pero como no pueden vivir en el vacío y ya tienen el estomaguito lleno, necesitan llenar el corazón y la mente. No va en contra de las religiones, trata de superarlas desde dentro, son como una bomba lapa. Hace años, en San Pedro de Cardeña, Burgos, me encontré con novicios y novicias y sus maestros y maestras, y me dicen los maestros y maestras, ¿qué está pasando con estos muchachos, don Raúl, que tienen 30 y muchos años, que vienen a nuestras comunidades, hablan de oración, de iniciación, de experiencia mística, de Cristo, rascas y no hay nada cristiano, solo el nombre, hay otra realidad detrás. Se presenta como un nuevo estilo de vida, lo vamos a ver, calidad de vida. ¿Y por qué se denomina nueva era? Pues porque al principio se creía que en el año 2016 iba a reencarnarse Jesucristo en forma de Maitreya en el Reino Unido. ¿Por qué? Porque hay un convencimiento que el mismo Cristo, el Maestro, cada 2000 años se va reencarnando. Y estábamos antes en la época de Piscis y ahora entramos en la época de Acuario y por lo tanto tiene que haber una reencarnación. Mirad, esto que voy a decir ahora es fundamental. ¿Qué ha pasado para que la gente crea en este tema de la nueva era? Pues mirad, por favor, años 60. Cristo sí, Iglesia no. Acabo de ver en la puerta un letrero anunciando Jesucristo Superstar. Jesucristo Superstar, Gospel, Cristo sí, movimiento hippie, Cristo sí, Iglesia no. Llegamos a los años 70, los Beatles y toda la gente de la Meca de Hollywood descubren en Oriente nuevas religiones. Y se empieza a hablar, Dios sí, pero Cristo no. ¿Qué tiene Cristo que es el centro del mundo? ¿Por qué? Cristo es un avatar, es un fundador de una religión, no es el ombligo del mundo ni de la historia. Anda que no hay otros dioses y otras formas de religión. Llegamos a los años 80 y se desdibuja Dios y la divinidad. Y se empieza a hablar de religión, de experiencias religiosas. Y entonces religión sí, Dios no. Y llegamos a los años 90, el auge de la nueva era, y ya ni siquiera se habla de religión, se habla de espiritualidad, lo que llevas dentro. Fijaros, si perdona, ahora mismo esto y te dejo. Fíjate la labor que nos toca hacer. Mirad, convencer a los que están metidos en este movimiento de que no puede haber espiritualidad
sin religión. No puede haber religión sin Dios. No puede haber Dios sin Cristo. Y no puede haber Cristo sin Iglesia. Justamente lo contrario de lo que se ha vivido. Perdona. Lo que está es como desencarnado, ¿no? Eso es desdibujado. Quitar el nombre... No, para hacerte tú la divinidad, que ese es el potencial humano. Mira, en resumen... Es religión sin carne. Eso es. O sea, Cristo o la Iglesia son personas. Ay. Le has captado perfectamente lo que ha dicho el Papa. ¿Te has dado cuenta que el Papa insistía en dos cosas? Subjetivismo y desencarnación. Eso es la noxis. Vale, seguimos avanzando. Gracias por esto. Entonces, más que una nueva religión, es una nueva sensibilidad cultural. Si hace unas décadas, entre los años 60 y 70, se hablaba de transformación social, compromiso social, cambio de estructuras, porque el marxismo estaba de moda, Revolución del 68, hoy se habla de conciencia superior, de buenas vibraciones, de calidad de vida, de armonía profunda, de meditación trascendental, de energía y buen rollo positivo, de actuar en planetario, de nuevo orden mundial y globalizado. Expanded vuestra conciencia, realizad vuestro yo profundo, pensad en positivo y en universal, usad vuestro potencial creativo. Gentes pequeñas en un lugar pequeño pueden hacer cosas muy grandes. ¿Qué quiere decir esto? Que estamos en otra época, en un momento nuevo, donde si hace unas décadas, insisto, todo el mundo hablábamos lenguaje marxista, aunque no fuéramos marxistas, hoy hablamos lenguaje de la nueva era, aunque no seamos neverianos. Pensad esto, que no es una nueva religión, es un signo epocal. Recuerda lo ya anunciado por Erich Fromm. Hoy ya no se va a discutir religión sí o religión no, sino qué tipo de religión. Recuerda lo de Malraux, el siglo XXI o será religioso, diría yo espiritual, él hablaba de religioso, o será espiritual o no será nada. Lo que decía el cardenal Ratzinger antes de ser papa, el enemigo de la religión cristiana será la propia religión en forma de noxis. Lo que hablaba el hermano Marcel, no caminamos hacia el ateísmo o la indiferencia, sino hacia una forma de humanismo gnóstico, difuso, ecléctico, ambiguo, o lo que decía Karl Rahner, la religión no ha muerto, está eclipsada, invernando. Ya James, en 1910, habló de que vendrían iglesias sin Dios y de religiones solo como ética. ¿Y qué entendía por ética? Religiones que aportarían energía espiritual, psicológica, que produciría paz interior y sentimientos de bondad y de heroísmo. Se presenta como un nuevo estilo de vida, donde se mezcla lo esotérico y lo mágico con el desarrollo del potencial que llevamos dentro. Acordaros de los libros Juan Salvador Gaviota, El caballero de la armadura obsidiana y El alquimista de Pablo Coelho. Prima sobre todo el proceso y desarrollo personal, a la carta, nuevo narcisismo. Las palabras clave son calidad de vida y bienestar personal. Es una moral de satisfacción, de consumo de novedades, dentro de lo que llamamos la cultura tecnolíquida, todo es cambiante. ¿Qué significa tecnolíquida o tecnogaseoso? Mira, esto es sólido y lo pongo aquí y ocupa lugar. Si yo quiero poner aquí encima de lo sólido o al lado de lo sólido o aquí en lo sólido algo, una de dos, o lo pongo encima o lo quito. Vale. En lo líquido todo es igual, en lo gaseoso todo es igual, no hay nada fuerte, es pensamiento débil, es pensamiento corriente, es pensamiento volátil. Vale. Lo religioso no se vive por eso de forma institucionalizada.
En definitiva, se cumplen 3 palabras mágicas de los países libres del primer mundo de hoy. Be free, sé libre, Fuentin, consume experiencias, connecting people. Y estás siempre conectado a la red. Sé libre, consume experiencias, conéctate en red. Bueno, y fijaros, ya vamos avanzando un poquito más. No os extrañéis que lo religioso de la nueva era sea como es, porque fijaros, y lo leo nada más, ¿eh? En el siglo XXI hay una transformación de lo sagrado. No digo de lo religioso, de lo sagrado. Una sociedad como la nuestra, aparentemente secularizada, no es necesariamente una sociedad sin religión, arreligiosa, sino una sociedad donde las religiones tradicionales ya no tienen el monopolio de lo religioso. No es la pura indiferencia lo que caracteriza a nuestra sociedad, sino el que las creencias están escapando al control de las iglesias y de las religiones tradicionales. No está en crisis lo sagrado, lo espiritual, sino la religión de las iglesias. La experiencia religiosa es la norma, la experiencia, la norma, y la norma es la experiencia, y se muerde la cola, experiencia, norma, norma, experiencia. Lo religioso hoy ya no se caracteriza por una síntesis, un credo, sino por justaposición de doctrinas y ritos. Puedo creer al mismo tiempo en la resurrección y en la reencarnación. Puedo creer en que no quiero la pena de muerte y sí el aborto. Del fiel practicante de las iglesias hemos pasado al fiel peregrino, al coleccionador de experiencias de una religiosidad a la carta. Lo religioso se transmite por contacto personal y por contagio comunitario. Yo tengo la experiencia de mi hermana, de Jesús Comunio. Todos los fines de semana 400, 500 jóvenes, 220 y tantas vocaciones. ¿Qué pastoral vocacional hacen? Ninguna. Los jóvenes van allí, rezan, cantan, hablan, se dirigen, cambian de vida. Ah, yo quiero vivir eso. Y esto se llama vocación, entonces yo tengo vocación. Mira, hoy la crisis, por lo tanto, no es espiritual, no. Es crisis de lo religioso, o mejor, de las religiones tradicionales. Nos encontramos desorientados. Hemos perdido el contacto con la realidad y con los sectores que mueven y van a mover la realidad, los jóvenes. No acertamos a comunicarnos adecuadamente con nuestros contemporáneos y estamos en una permanente quiebra de credibilidad moral, la pederastia y todos los pecados a lo largo de la historia de la Iglesia. La feligresía de las religiones tradicionales se ha autoexiliado voluntariamente. Se ha marchado la gente de 25 a 50 años en silencio por la puerta de atrás de la Iglesia, sin plantear polémica, sin hacer ruido. Y se han ido de una institución con la que no creen que sea posible dialogar. Y se han ido en muchos casos no por falta de espíritu en ellos, ni porque no querer espiritualidad, no, sino precisamente por lo contrario, por estar insatisfechos insoportablemente con el espíritu estrecho y muerto que se respiraba en lo institucional. Y esto no lo digo yo, te lo dicen ellos, pero hay que oírlo, aunque no nos guste. ¿Qué ha dicho el Papa de los jóvenes de cara al sínodo? Tenemos que escuchar a los jóvenes, aunque no nos guste lo que nos digan y aunque no sea justo, pero hay que escuchar lo que dicen. Por eso se habla de que hay que liberar a la espiritualidad, fíjate, de las religiones tradicionales. Liberar la espiritualidad de las religiones tradicionales. Tal vez, dicen ellos, las religiones estén muriendo por habérselas pasado su tiempo, su kairos, pero sí dejarán un gran legado para la humanidad, lo mejor de ellas mismas, esa espiritualidad que quisieron transmitir y que sin embargo sofocaron, la mística que quisieron transmitir y sin embargo sofocaron. Aquí estamos en un colegio católico. ¿Cuántos padres traen a los chicos para que tengan una experiencia de Dios? No,
una experiencia moral, que sean hombres y mujeres buenos ciudadanos. La espiritualidad del futuro, dicen ellos, se llamará laica, de vuelta a las fuentes, de recolocar la espiritualidad en su lugar natural, que es la profundidad existencial de la persona, el espíritu. Una espiritualidad del propio cuerpo, ser más, sentir más, gozar más, amar más, reír más, bailar más. Una espiritualidad de sentir al otro como experiencia sagrada. Una espiritualidad ecológica, de nueva relación sinergética con la tierra. Por eso dicen, otra espiritualidad es posible y necesaria. No se va a apoyar en creencias, ni se expresará por medio de creencias. No será religiosa en el sentido nuestro tradicional, ni estará encauzada por sistemas de interpretación, de valoración, de acción, de organización, léase iglesias, reveladas por Dios y que son intocables. Carecerá de sacramentos y de personas sagradas y será sencillamente laica. Heredará toda la riqueza espiritual de todas las tradiciones religiosas. Un sincretismo total. En el fondo, insisto, es una nueva antropología. Ahí tenéis un libro, Reinventa tu cuerpo, resucita tu alma, ahora es el momento de reinventarse, de Deepak Chopra. Dice este libro, no llevan razón ni la ciencia, que excluye el espíritu y el alma humano, ni llevan razón las religiones, que han visto el cuerpo y lo material como culpable. El cuerpo es producto de la conciencia, el movimiento, de la espiritualidad, y el alma es nuestro cuerpo espiritual. Reinventemos nuestro cuerpo, resucitando nuestra alma en él y con él. Bueno, ¿cómo lo lleváis? ¿Se va entendiendo? Vale, entramos ya un poquito más en lo sistemático, Después de todo lo que he dicho, ¿qué es lo que sustenta como pilares, como columnas, el New Age? Por lo primero, ya lo hemos visto, una mezcla de tradiciones religiosas, el esteticismo musical. Llegan a decirte, cada uno de nosotros somos notas de la gran melodía universal y tenemos que encajar en el pentagrama. Una nota, si no está en un pentagrama, por muy bonita que sea, ¿para qué sirve? La subestructura científica holística. A ver, esto los que estáis aquí y que enseñáis ciencia. La bomba atómica es ciencia de fisión, paz. Ahora se trata de una ciencia de fusión. De hecho, se está buscando que los nuevos combustibles no sean de fisión, sino de fusión, ¿verdad? Vale. Psicología del potencial humano. Grof, que es un representante muy importante de la nueva era, psiquiatra que vive en Estados Unidos porque tuvo que huir de los países del este, dice, la segunda era, la nueva era es un segundo nacimiento. Y uno dice, qué bien, también los cristianos decimos que tenemos un segundo nacimiento. Pero fíjate cómo lo entiende él. Dice, mira, cuando tú no estás metido en la nueva era, tú te crees que eres feliz. Hasta que viene alguien que te tira del cuello y te dice, despierta, despierta, estás viviendo como infrahumano, todavía tienes que tener un nivel mayor. Ay, ¿cómo se hace eso? ¿Cómo se hace? Y te empieza a meter en todas las mediaciones que la nueva era tiene. Y cuando ya tienes un nivel de conciencia grande, dice, ay va, si soy otro, si he nacido de nuevo. Y él lo compara con el primer nacimiento. Cuando estamos nadando en el líquido amniótico, el feto cree que es feliz y que tiene todo. La madre rompe aguas, nos quedamos sin agua y dice, oiga, esto es el infierno, ¿qué me pasa? ¿A dónde voy? Y cuando estás pasando, dice él, por las vías uterinas y genitales, ¡pum!, ¿a dónde voy? Y cuando ya naces y ves el calor y sientes el calor de la madre, ¡ah, qué maravilla! Esto es otra cosa. Esto es lo que te están diciendo. Hablan de una ecología profunda y finalmente de un desarrollo en red global. La nueva era no necesita defensores. La verdad se va a defender como por sí misma,
como si fuera una ficha de ajedrez, perdón, de dominó, más que de ajedrez, de dominó, que están todas en fila, tiro la primera, pum, 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 una tras otra va a caer. Por lo tanto, es lo único que tiene futuro. ¿Qué trasfondo hay? Pues mira, lo primero, un trasfondo que ellos llaman holístico. Y aquí ya aparece la palabra holograma, holístico. ¿Qué significa holístico? Que el todo está en cada parte y cada parte en el todo. Empieza a pensar de forma global, en red y comunitaria. Hay un trasfondo ecológico, de ecología de fusión, de unión. Hay un trasfondo de androginia. No hay varón y hembra, es una complementariedad de sexos. Atención, se habla de mística como espiritualidad en lo cotidiano. Y finalmente se habla de lo planetario. Cuando alguien tose en Occidente, una mariposa mueve las alas en Oriente. El todo en cada parte y cada parte en el todo. ¿Cómo se dividen la gente de la nueva era? Pues los miembros se llaman corriente caliente, los simpatizantes corriente cálida y los consumidores, que somos muchos, la mayoría, consumimos música, libros, etcétera, somos la corriente fría. ¿Dónde aparece ese gran pulpo de la nueva era? Porque he dicho que es algo epocal. En la música, en la ciencia, en la psicología, en el esoterismo y ocultismo, en el espiritismo y la magia, en la gastronomía vegetariana, en la ecología. ¿Cuáles son algunos de los divulgadores más famosos? Ferguson, Argüelles, Spangler, Orr. ¿Cómo ha aparecido poquito a poco la nueva era, el fenómeno? Pues mira, la gestación, si podemos hablar de gestación como un niño, entre los años 20 y 40, tiene como antecedente y precedente el teosofismo de Blavatsky, de Paul Ricoeur. La fundación, en los años 40-60, después del trauma de la Segunda Guerra Mundial, la gente en América llega al convencimiento de que el cristianismo y las religiones no sirven para nada. No han sido capaces de parar 2 guerras mundiales. Necesitamos otra espiritualidad. Y se crea la Escuela Arcana de la Sabiduría. ¿Cuándo se consolida? Entre los años 60 y 80. Freedom, la experiencia de Escocia, Esalen, el instituto donde en California trabaja Huxley Rogers. ¿Cuál es la madurez? Años 80. Con un libro que marca una época, de Marilyn Ferguson, La silenciosa conspiración de Acuario, y con otro libro que marca una época aquí en Europa, Spangler, Emergencia. Hay 2 corrientes dentro de la nueva era. Por eso cuando Jara ha hecho el anuncio de esta conferencia, solamente se ha querido fijar en uno de los 2 aspectos que voy a explicar. Hay la corriente americana, que se fija mucho más en el potencial humano, y la corriente nuestra europea, que vamos por lo esotérico y lo ocultista. Hay un libro en España que fue famoso, de Blasque, masón y periodista, La caída del Imperio Vaticano, que es el responsable de haber traído los grupos Gultier en España, que son como precedentes de la nueva era. Bueno, aquí en España, centro de la nueva era, tenéis en las grandes ciudades, en todos los sitios. Algunos de los sitios más famosos que no quiero aquí ni leer, porque es llevar. Bien, ¿por qué decimos que hay una corriente norteamericana? Pues allí se hablaba de un famosísimo libro de Thomas King, El nuevo paradigma, donde dice, el mundo de hoy es el resultado de una voluntad única. Y esa voluntad única en forma de espíritu está actuando en todas las partes. En el fondo, cuando leemos esta cita, alguien me dice, oiga, es que entonces la nueva era es panteísta. Bueno, en términos nuestros, si entendemos por panteísmo lo holístico, sí, es panteísta. Tenemos que pasar de una concepción de la vida mecanicista a otra holística. Mecanicista es justaposición. Pongo aquí un ejemplo para que los jóvenes me entiendan. Mecanicista es un rascacielos. Primer piso, segundo, tercero. Yo, si quiero subir al primero con ascensor o sin ascensor, al segundo, al tercero, diferenciado. Holístico es una cebolla.
Todas las capas unidas en un único tronco. Y como quite una capa, me quedo sin cebolla y llorando. Lo holístico. Es el potencial humano, es la medicina, sobre todo energética, alternativa, es la ecología integral, son alternativas espirituales. Pero ¿cuál es la corriente nuestra europea? Pues viene de una tradición teosófica, astral, quiere liberar al hombre moderno de los lazos del materialismo y al mismo tiempo de los dogmas de la Iglesia tradicional. Quieren buscar las fuentes de la antigua sabiduría, quiere ser puente entre Oriente y Occidente, entre cristianismo y ocultismo, esoterismo, y quieren preparar la venida de Jesucristo, y aquí ya adelanto algo, no como Mesías, no como Redentor, porque en la nueva era no hay pecado, hay ignorancia. Yo no necesito a un Cristo que me redima de pecados, sino un maestro de sabiduría que me quite la ignorancia, porque no hay pecados, hay ignorancia. Y lo único que necesito son maestros, el maestro mundial de la elevada Gnosis. Bueno, aquí tengo ejemplos prácticos de lo que aquí en Madrid se está diciendo a la gente cómo captarla. Fijaros, talleres para el desarrollo personal y de la armonización energética, sin límites de edad. Talleres para la psicoenergética hacia el desarrollo de la autoestima, los centros de energía, los planos de la naturaleza, las emociones y la conciencia, salud y placer, conciencia y pensamiento, viajes mágicos. Dice, vamos a ir a Perú, a la tierra de los incas, en el Valle Sagrado, a orillas del río Urubamba, para celebrar la entrada de la primavera, 21 de septiembre. ¿Y por qué? Porque el mundo respira con los dos pulmones de los Andes, porque allí está el ombligo y el centro de la energía. Y ejemplo 3, busca tu yo divino. Ah, pero ¿dónde está el yo divino? Dentro de ti habita el yo soy. Y te empieza a decir, pues fíjate, en la parte más superior se sitúa nuestro Dios, que es Padre y Madre, y es el sentir la presencia de que yo soy el que soy. Nuestro yo soy individualizado para cada hijo o hija de Dios está rodeado de 7 esferas concéntricas, que son los 7 puntos de los chakras. Y se trata de que armonicemos los chakras, que como Santa Teresa decía, nos metamos en el castillo interior donde no habita el Espíritu Santo y la Trinidad. Habitas tú y la energía que llevas, y a medida que vas teniendo niveles de conciencia superior y energéticos, llegará un momento en que ya tienes tanta energía y tanta conciencia que como el océano desaparecerás en el océano. Esto es lo mismo que decía el demonio cuando se reveló. A ver, ¿esto en qué sentido? El demonio cuando se reveló, ¿a quién se reveló el demonio? Decía lo mismo, decía yo soy igual que Dios. Ah, bueno, claro. Hacen las mismas cosas. No, vamos a ver. No, es que no te falta razón por una sencilla cosa. Mira, algunos autores han llegado a decir que la nueva era es tan vieja como el libro del Génesis. Porque las 3 tentaciones que el diablo puso a los primeros padres es la Gnosis. ¿Qué es? Mira, primera cuestión. Prueba todo. Come de todos los árboles. 2, tú vas a ser el que diga cuál es el bien y el mal. Y 3, serás inmortal. Vale. Bueno, estos son ejemplos que no me detengo en ella. Ahora, la pregunta del millón. ¿Y por qué atrae la nueva era a los cristianos? Porque seguimos teniendo sed de lo divino y no lo encontramos en las iglesias. Porque es una alternativa a las religiones tradicionales, lo hemos dicho, a la frialdad y dogmatismo de las nuestras. No hemos sido capaces de resolver los problemas sociales de hoy, hemos confundido ética y moral con experiencia de Dios, no dejamos crecer a las personas porque estamos guiando conciencias y la nueva era, sin embargo, dice, tú tienes que ser tu propio padre espiritual, guíate desde dentro, déjate guiar por lo que llevas dentro. Desarrollan el potencial humano individual con una programación personalizada y en grupos cálidos, no fríos, no de cumplimiento, dominicales, cálidos. ¿Por qué atrae la nueva? Porque hay alergia hoy a lo conceptual y la nueva era es vaporosa, es líquida, es gaseosa. Porque hay una nueva sensibilidad, la divinidad dentro de mí, no fuera de nosotros,
una espiritualidad cálida de pequeños grupos, una necesidad de que me atiendan los problemas personales, un rechazo del consumismo y del materialismo, ecos milenaristas de que hemos entrado en una nueva época, atracción de lo novedoso, ojo, y por el fracaso familiar y la búsqueda de alternativas. Mira, ¿cuándo captan la gente, los neverianos, a los cristianos? ¿Dónde los captan? Rupturas familiares y muertes de los seres queridos. Es que te comen el coco con el tema de la reencarnación y te lo hacen más creíble que el tema de la resurrección y el cuerpo astral y la película Ghost, que la habéis visto todos, la película Ghost. Bueno, fíjate, estamos hablando constantemente de niveles de conciencia superiores y llega un momento en que uno se pregunta, ¿pero qué quiere decir nivel de conciencia superior? Pues después de mucho leer, fijaros la síntesis a la que he llegado. Te quieren ensanchar y elevar la conciencia hacia arriba y te meten en los viajes astrales. Hacia adentro, éxtasis, no está mal escrita la palabra, éxtasis, éxtasis interior, buscar el centro y buscar el ritmo alfa, eso que dicen 8-12 segundos a lo que se llega con el yoga y con el zen. Hacia atrás, todas las vidas que has vivido anteriormente en tu reencarnación, el rebirthing y el grito inicial tuyo. Hacia las personas, lo que se llaman el entrenamiento en relaciones muy amorosas. Hacia lo somático, te hacen ponerte en armonía con tu propio cuerpo y sentir tu propio cuerpo, tu respiración, tus limitaciones, tus positivismos, tu sexo, tu corazón, tu cabeza. Hacia terapias alternativas, Tai Chi Wan, la concentración en la energía primordial. Ensancha la conciencia hacia el futuro. Adivina cómo va a ser el futuro, con métodos mánticos y de adivinación y métodos paranormales de precognición, conocer de antemano y por profecía. Y ensancha la conciencia hacia lo desconocido e invisible, la telepatía, comunicación mental, la clarividencia, la percepción extrasensorial, la clariaudiencia y parafonías, la percepción extrasensorial de voces, de sonidos, de imágenes. En una palabra, todo lo que tú cuando vives y crees que vives con normalidad no eres consciente, la nueva era y los métodos de la nueva era te lo amplían. Bueno, 5 minutos más me voy a dar, lleguemos donde lleguemos. Por lo tanto, fíjate si atrae la nueva era cuando a ti te dicen esto, siguiendo el libro de Marilyn Ferguson, La silenciosa conspiración de Acuario. Vamos a hacer una política de consensos, descentralizada. Vamos a tener una salud integral, personalizada. Vamos a educar para la vida y además va a ser una educación permanente. Una economía creativa, social, no solo materialista. Unas relaciones humanas nuevas y familias sin fronteras, no solamente de sangre. Vamos a tener una cooperación integral entre sexos y mayor protagonismo de la mujer y de lo femenino. Y vamos a tener una espiritualidad cotidiana y planetaria. Bueno, ¿cuáles son los aspectos positivos de la nueva era? El sentido de fraternidad universal, la movilización de fuerzas para el bien, la denuncia de totalitarismos empíricos, materialistas, el descubrimiento de lo simbólico, de lo espiritual, una visión antropológica completa. ¿Por qué? Porque nosotros hemos olvidado en Occidente el tema de la energía, que también nuestro cuerpo es energía y tiene los puntos chakras. El renacimiento de pequeñas utopías, la red de ayudas, en el fondo, aspecto positivo, la sed que te despierta de mística y de espiritualidad. Amigo, pero ¿dónde están las principales confrontaciones con el cristianismo? La divinidad no tiene nombre, es energía no personal, o todo lo sumo, dioses menores como la tierra. Una nueva cristología, donde Cristo no es el centro único, es un avatar que se reencarna cada 2000 años, ahora es Maitreya. Una nueva antropología, donde lo que importa es la conciencia superior y cuando te mueres, tu cuerpo astral que vaga, lo que he dicho antes de la película Ghost. Una nueva espiritualidad, de puños del potencial humano, vuelvo a recordar Juan Salvador Gaviota
El caballero de la armadura oxidada, El alquimista de Pablo Coelho. Autorrealización. En el cristianismo la palabra autorrealización está prohibida. Nosotros hablamos de realización, que es diálogo entre Dios y el hombre. No autorrealización, realización. Un nuevo concepto de espiritualidad y mística, que no es trascendente. Una nueva salvación por puños, por conciencia superior. Te la ganas tú la salvación, no te la da Dios. No existe el pecado. Tú no eres pecador, cometes errores y necesitas que te iluminen. Una reencarnación cada vez más positiva. Te reencarnas 1, 2, 3 veces para niveles de conciencia superior. Una nueva teología cósmica. Lo divino es energía. Atención a esto, La creación es eterna. No ha habido un momento de creación ni va a haber un final. Ni se destruye ni se crea, como la energía, la creación. No necesitamos mediaciones institucionales, iglesias, ni sacramentos. Y finalmente está la moda de los ángeles y demonios, que es muy curiosa, pero yo no os quiero aburrir, que si queréis acabamos con eso. ¿Acabamos con por qué están de moda los ángeles y demonios? ¿Acabamos con ello? ¿Acabamos con eso? ¿Y abrimos diálogo? Venga, pues voy a pasar rapidísimamente las diapositivas. Vamos allá, vamos a lo del ángeles y demonios. Venga, porque son las 2 últimas, por cierto. Bueno, os dais cuenta que esto es muy serio lo que estamos diciendo, que no es ninguna bobada. Vamos allá. Mira, ¿por qué están de moda los ángeles? Porque aportan la energía positiva. Porque es una moda bonita, una moda estética. Porque la gente los utiliza contra la soledad. Sobre todo en Estados Unidos hay mayores que solamente hablan con la radio y la televisión y con su ángel de la guarda. ¿Por qué están de moda? Contra el miedo a la muerte. Porque dicen que en el momento de la muerte no solamente los ángeles, seres espirituales, sino tus parientes anteriores que tienen cuerpo astral angélico vendrán a recogerte. ¿Por qué están de moda los ángeles? Porque son salvación y fuerza ante los problemas sociales que no somos capaces de salvar. ¿Os habéis dado cuenta que donde hay ciudades amuralladas siempre está el arcángel San Gabriel y otros ángeles en las puertas? Porque los ángeles custodiaban las ciudades y hoy se vuelve en la creencia popular a esto. ¿Por qué están de moda los ángeles? Porque Dios, el Dios auténtico, no se le puede manipular. A un ángel sí. Las barajas de ángeles, yo tengo muchas, tienen 2 partes. 200 ángeles y 200 mensajes. Se baraja una parte, se baraja otra, y yo al salir de casa digo, a ver, mi ángel de hoy es San Gabriel. ¿Qué me pide? No digas palabras que antes no hayan pasado por el corazón. San Gabriel, muchas gracias. ¿Por qué están de moda? Suplen a los santos en el mundo urbano. En las iglesias de los pueblos están llenas de santos populares. Hoy ya, como no, los santos no dicen nada, pues se va a los ángeles. ¿Por qué están de moda los ángeles? Porque no tienen sexo y son espirituales y la gente está de vuelta del sexo y del materialismo y se limpian con los ángeles. ¿Por qué están de moda los ángeles? Pues los niños en Estados Unidos, como desde siempre han creído en Spiderman, Superman y personajes esotéricos, de ahí a los ángeles no hay nada. Y ya están preparadas la mente y el corazón para creer en los ángeles. ¿Y por qué los demonios están de moda? Porque representan la energía negativa. Y en un mundo malo, apocalíptico, yo quiero meterme en la corriente energética negativa. Es la moda necrófila. El mundo no tiene sentido. El mundo está en manos de Satán. Y ciertas tribus urbanas adoran y veneran a Satán como el Dios en el que tienen que creer y seguir adelante. Es el sentido al sinsentido apocalíptico. Es un signo de liberación ante todo. En Burgos, un hijo de una familia riquísima se metió de ocupa en una secta satánica. Cuando fui a decirle por qué estaba metido ahí, dice, mira, Raúl, quiero todo lo contrario de lo que me han formado. ¿Me bautizasteis en cristiano? Quiero ser bautizado en lo satánico.
Me dijisteis que la familia era buena, no quiero tener familia. El trabajo era bueno, no quiero tener trabajo. La propiedad privada es buena, no quiero propiedad privada. Soy del colectivo radical ante todo. CRAT, colectivo radical ante todo. Porque no tiene sentido la vida. En vez de pegarse un tiro, es el sinsentido como sentido a la vida. Es el nihilismo ante la impotencia social. Porque unos están convencidos de que el dueño del mundo es el anticristo. ¿Por qué está Satán y los demonios de moda? Por la forma de vida. Vive rápido, muere joven, tiene un cadáver bonito. ¿Por qué está de moda? Porque es el antihéroe en los juegos de rol y en la anoxis esotérica. Y ya está. Y voy a acabar con una cosa más positiva. Quiero dos nada más que están aquí, verás. Por la hora. Mira, clave de bóveda. Dice, en Jesucristo, la mística no es iluminación gnóstica, no es ideología, no es filosofía, no es filantropía, sino transfiguración de la carne por el Espíritu. La gloria y felicidad de Dios es que el hombre viva, transfigurado. La gloria y plenitud del hombre es la visión, el abrazo de Dios. Todo lo contrario de la anoxis. La carne cuenta, la carne es necesaria para encontrar a Dios, la carne se espiritualiza, la carne es Cristo encarnado y resucitado. Y segundo, quien deja entrar a Cristo en su vida no pierde nada, absolutamente nada de lo que hace la vida libre, bella y grande. Cristo no quita nada y lo da todo. Es la verdad que llena la cabeza, es la belleza que colma el corazón y es la bondad que hace buenas nuestras obras.